Es muy difícil hablar con alguien si no te pones en su lugar. Si no te sentís parte de lo que vos querés hacer. Entonces, en el aula se da muchísima comunión en los temas políticos, porque al contrario de lo que piensa la gente, a los chicos les interesa. Hoy justamente me decía, les interesa, pero están tristes porque no ven futuro para ellos en la medida en que están las cuestiones políticas están de la manera que uno las está viendo y desalientan, ¿no? Pero están mucho más involucrados, o mucho más conscientes, o mucho más interesados en saber qué pasa. Se sorprenden cuando les va aclarando algunos temas, viste, que se dan, y bueno, vamos aclarando. El aclarar es muy difícil porque, viste, yo tengo una postura política, todo el mundo lo sabe, es pública y notoria, pero... Te cuesta separar una cosa de la otra. Y me tengo que desprender para que después no digan lo que han dicho, que yo hago que los chicos voten a lo que yo quiero. Hay que ser muy lo cauteloso. han dicho, porque entonces ahí tenés los grandes cometiendo sus errores, diciendo estas cosas que no son ciertas. Porque no lo digo yo, sino le preguntaba a los chicos si alguna vez yo le indiqué algo de eso y no. En realidad es buenísima, las clases son lindas, son picantes, son interesantes. Cuando hay espíritu crítico de parte de los chicos. Hay mucho espíritu crítico, sí. Mucho espíritu crítico. Mucho más de lo que uno cree. Bueno, a veces es un dato no menor, ¿no? El hecho de que los chicos se interesen más allá de lo que piensen ideológicamente. Ah, bueno, cuando piensan, agarrate. Claro. Prepárate, porque te dicen cosas que vos decís, la mierda. Son cosas duras. Bueno, han pasado cosas últimamente donde la justicia ha tenido mucho que ver. Por un lado se la critica a la justicia, por otro lado se dice de que actuó a derecho. ¿Cuál es la lectura que vos hacés? Caso, para ser más concreto, caso Mansur, caso Uñal. Sí. Bueno, hay esos dos temas que hay que separarlos, lo legal de lo político. Por el lado legal, la Constitución es la ley más importante del país, que a su vez le permite a las provincias, al sistema federal, tener su propia Constitución, que tiene que ir a tono con la Constitución nacional. Y todas las leyes que están abajo tienen que ir a tono con la Constitución nacional, con la Constitución provincial y demás. Vamos a hacer un alto ahí, si me permitís. Bien. Aquí de lo que se habla es que cada provincia tiene su Constitución y tiene cierta autonomía desde tu punto de vista. Le garantiza la autonomía. La Corte, llegan a la Corte porque algunas personas están planteando que la interpretación que se hace del plexo de la norma constitucional provincial está mal hecho, ¿no? Y dice, bueno, está interpretándose mal y supera entonces la cantidad de veces que quieren ser gobernador o vicegobernador. Por un lado está eso. Esa es una lectura. Esa es una situación que la Corte dice, hasta ahí podría tener razón, está bien. Después se va que la Corte dice y se preocupa por la cantidad de veces que un gobernador puede estar en el poder y dice que no responde al sistema republicano que está a nivel nacional. Está en la Constitución, el artículo 1 dice que el sistema nuestro es representativo, republicano y federal. Cuando habla de republicano, una de las cosas que tiene una república es la periodicidad de las funciones. Pero se tiene que mirar enfrente de la autonomía que la Constitución le da a las constituciones provinciales. ¿Hasta acá vamos bien? Está. Hasta acá vamos bien. La Corte comete un error. A mi entender, ojo, yo soy uno que no sé, no puedo interpretar a la Corte, pero observo y digo, la Corte está preocupada por la reelección indefinida. Sin embargo, si tiene ese criterio, si reafirma ese criterio, porque esta medida que tomó es cautelar, todavía no fue al fondo, tendría que declarar inconstitucional la Constitución de Santa Cruz, que no habla de periodo, si puede, nos dice que el gobernador dura tantos años. De manera que ese gobernador se puede presentar todas las veces que quiere porque en ningún lugar se le impide la reelección. Y creo que hay otra Constitución. Entonces, si esa letra se hace firme, tendría que decir ese artículo de la Constitución provincial de Santa Cruz es inconstitucional, cosa que no va a ser. Entonces, este es el tema jurídico. Las provincias tienen autonomía. Por eso fueron los pactos que se hicieron hasta 1860, donde después de la guerra entre unitarios y federales fueron acordando cosas que después se volcaron en la Constitución hasta el ingreso de Buenos Aires en 1960. Bueno, entonces, por un lado está eso. Y por otro lado está lo político, lo que nosotros visualizamos. Nosotros visualizamos que la democracia, le hemos estado charlando, está en crisis y que
y que muchas provincias se comportan como feudos y tienen a su gente cautiva y entonces le hacen votar lo que quieren votar y a veces decís, ¿hay soberanía popular? Y entonces se alertan algunas Ni cosas. hablar de la independencia económica. Claro, y entonces se alertan algunas cosas. Y vos decís, ¿cómo paramos esto? Y bueno, quizás esta forma de pararlo es controversial y puede no ser ajustada a la norma. Son las interpretaciones que hay. Para el caso particular de la provincia de Buenos Aires, donde, bueno, hubo un decreto en su momento de María Eugenia Vidal, donde justamente se habló de la no reelección. De la no reelección. Sí, claro. Bueno, sí, es distinto porque los municipios no tienen constituciones, tienen una ley orgánica por la que se rigen. Entonces, estos criterios de autonomía no se aplican. Estamos en otro orden. Respetamos las leyes que se van a... Y la última ley dice que no se puede ser reelecto, pero hacen una interpretación que aquel que está en un mandato está y empieza a cumplir la ley a partir de ese mandato. O sea que si tenía 10 mandatos antes, tiene 2 por hacer. El caso concreto, en este caso de Bordoni, por ejemplo, es un ejemplo de que... Sí. Pero en el fondo, lo que estamos preguntándonos es, si las cosas estuvieran bien, ¿qué problema hay que reelijan a un intendente si las cosas están bien? Si el intendente no es un corrupto, que anda comprando voluntades o que cautiva a la gente a través del Estado opresor, estaríamos pensando que si eso no ocurre, ¿por qué no respetamos la voluntad de la gente? Pero estamos en Argentina, donde la democracia tiene una crisis terrible, la vemos todos los días y decís, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo nos manejamos frente a este problema? Esta es la cuestión. Estamos muy finitos con el sistema democrático, ¿no? En cuanto sí, a... y bueno, estamos muy finitos y está bien que lo digas en tercera persona de plural. Porque estamos te incluye. Me incluye Yo creo que no, y nos incluye. Y sí. Nos incluye a todos y nos incluye no solo en el problema, sino en las causales del problema. Porque si nosotros, como argentinos, y en cada rol que tenemos, no nos empezamos a hacer cargo de los errores que hemos cometido para sentarnos en una mesa y decir, hagamos las cosas otra vez. Si vos te sentás acá a decir que querés ser funcionario público y decir la misma cosa que hace 30 años, es que no cambiaste nada y es que no nos podemos sentar a conversar francamente de temas que nos hagan un poco más felices a todos, porque eso es la política. Para eso es la política. Ahora, si la prensa no funciona, si la educación no funciona, si la política no funciona, si los gremios no funcionan, entonces no le podemos echar toda la culpa a la política. Porque la política soy yo y sos vos. Aprovechamos, ahora hoy hablabas del tema del descreimiento, la desconfianza y sobre todo, bueno, plasmado en los jóvenes, ¿no? Pero digo, ya se han dado algunas elecciones en el país, en algunas provincias, y hemos visto que el voto en blanco ha tenido un gran protagonismo, ¿no? Cuéntanos un poco sobre esto, sobre lo que es el impacto del voto en blanco, que siempre se presta a confusión. El voto en blanco es mi opinión nomás, ¿no? No es una definitiva. Legalmente el voto en blanco está considerado como un voto válido porque está expresando la voluntad de una persona de no elegir ningún candidato porque ninguno le gusta. Esta es una cuestión. Esto es lo legal. Te tengo que hablar de lo personal. El voto en blanco significa que la gente también no ha indagado a veces sobre todas las posibilidades porque está mirando la televisión nada más. Y en la televisión aparecen los candidatos más pagos. Y esto lo sabemos todos. O sea, yo parece que estoy diciendo que estoy cometiendo una infidencia acá. Y todos lo sabemos. Porque todo el periodismo que dice que los políticos son malos, que yo qué sé cuánto, lo cual es cierto a veces, también andan atrás de ellos en las campañas para ver qué pauta publicitaria van a pagar. Y entonces, si no salimos de esto, el voto en blanco va a ser un voto en blanco para la prensa, va a ser un voto en blanco para el educador, va a ser un voto en blanco para el gremialista. Hay que tener una interpretación Acá, más amplia. ¿quién está ajeno de este problema? O sea, en este problema estamos todos. Viene un político ahí y se siente y dice, porque ¿la gente qué? ¿No es parte de la gente? ¿No se levanta todos los días con los problemas que nos levantamos todos, que no te alcanza la plata para ir a verdulería? ¿Qué nos pasa que nos sentimos tan extraños al resto de la comunidad? Entonces el voto en blanco expresa eso. Ahora, Coye, más allá del voto en blanco, los números de Tierra del Fuego, por ejemplo, indicaban de que 1 cada 5 habitantes Terrible. había emitido en blanco. Es terrible. Terrible. O sea, yo lo traspolo a Torkins y digo, tendremos 10.000 habitantes, vamos a tener 2.000 votos en blanco. Mira, si pasa, todo hecho negativo hay que transformarlo en positivo. Si pasa, la clase política nos tenemos que sentar y decir, muchachos,
¿Qué irresponsabilidad estamos cometiendo en este momento? A eso ¿Cuál es el sumarle- nivel de irresponsabilidad de la clase política? En este momento habrá que sentarse. Y eso va a ser después, porque ahora quién te va a decir, sí, yo fui un irresponsable en presentarme a tontas y a locas acá. A esto hay que sumarle la gente que no va a ir a votar, porque el voto en blanco se califica, el que no va a votar no. No. Hay otros que bueno, entienden de otra manera la democracia y dicen, yo ni siquiera quiero participar, son todos ladrones. Bueno, es un argumento un poco fácil, también entendible, porque tenemos que No, entender. pero a ver, hay que entender que la gente ¿Entendemos? está harta, o sea, eso, Claro. eso está claro. ¿La gente quién es? ¿Vos Sí, y somos yo estamos todos, hartos? somos todos. Yo estoy harto. ¿Quién no está harto? Pues estoy en política porque estoy harto. Pero yo estaba hablando con varios referentes, he estado charlando, respecto al armado de las listas, y es dificilísimo, Bueno, porque claro que la es gente no quiere saber nada. Y por ahí, a lo mejor, la buena voluntad del precandidato, del referente, de tratar de buscar la mejor gente para, por lo menos con una imagen determinada, para trabajar por el distrito, pero esa gente le dice que no. Bueno, si a ese candidato le está pasando eso, ¿por qué no declina? Es que es muy probable que haya novedades en ese aspecto. Yo creo Es muy probable. que es un aporte a la democracia. Si esa persona no puede conformar una lista, tiene que declinar. No sé. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que, además, vos fíjate que el escenario también va cambiando. O sea, la decisión de Cristina Kirchner, por citar lo último en materia informativa, ya cambió el escenario. O sea, de ayer a hoy ya ha cambiado el escenario para Sí, muchos. de todas maneras, Cristina Kirchner tiene un piso y un techo, que en este momento evidentemente no le conviene, ese techo no le permite ser ninguna posibilidad de ganar algo, y entonces se excluye. Pero fíjate lo lejos que estamos de la voluntad popular. Bueno, por eso, pero a ver, todo eso repercute en el pago chico. O sea, cada precandidato, cada referente hace su lectura de toda esta situación, y ni hablar de aquella gente que en algún momento lo fueron a ver y a lo mejor dijo que sí, y ahora ante este escenario te dice que no. Pero citar a Sí. Cristina Te Kirchner entiendo. fue reciente, pero en todos los partidos pasa lo Te mismo. entiendo. Los que siguen a Mane no lo ven a Mane y dice, bueno, Claro. yo si no está, no sigo. El otro, que se le gustará Scioli, Scioli no está, no sigo. Bueno, esto es la realidad. Esto es la realidad que estamos viviendo. Es una construcción social en crisis que me parece que tenemos que todos reflexionar. Yo soy vehemente y bueno, nos conocemos tantos años. Y cuando estás en una discusión decís, el otro día estábamos diciendo, pero estamos con el dedo acusador, nadie se mide de su propia responsabilidad, Y la culpa es del otro. No es fácil. nadie se hace cargo de lo que está pasando. Porque lo de la Corte, ¿qué pasa? Lo de la Corte es un tema legal. Saquemos lo legal en las interpretaciones, la autonomía y todo esto que yo te dije. Hay provincias que están cooptadas por feudos. ¿Cuándo vamos a terminar con eso? ¿De qué manera se termina eso? Cualquiera que va al norte sabe cómo vive esa gente. No puede ser que esas personas sigan teniendo a esa gente cautiva y ganen elecciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo nuestra Argentina va a empezar a despertar y darse cuenta que eso es una aberración, que es del siglo XVIII y XVII? Eso, estamos todos locos. ¿Qué estamos haciendo todavía? Y todavía parece que eso está ajeno. Bueno, en esos chicos a los que vos les enseñás, también hay esperanzas cifradas, ¿no? Es decir, porque tiene un espíritu crítico y una frescura que por ahí a veces te puede alarmar, pero a veces te puede servir de mucho. Sí, vos lo dejás hablar y es difícil escuchar lo que ellos te dicen, ¿no? Y me dice, a nosotras, eran todas pibas, a nosotros nos da mucha tristeza cómo está el país. Y es terrible escucharlo. Es terrible, porque si viera lo interesantes que son algunos de esos alumnos que serían geniales para la política, tipos que se comprometen, que piensan bien, que razonan adecuadamente, que tienen interés y pelean por algunas cuestiones mínimas de ellos, y decís, bueno, ¿qué pasa con estos chicos? ¿Se van a diluir en la muchedumbre desahuciada de este país? ¿Cómo haces para interesarlos, ¿no? Es muy difícil. O sea, ellos tienen muchísima cosa, pero tenemos que nosotros los adultos darles los ejemplos y no se los estamos dando.
De ninguna manera se los estamos dando. Aparte, digo, generarle los espacios, ¿no? Por ejemplo, esto que seguramente se da en tu clase, ¿no? Sí, Por siempre. ejemplo, que es el debate, el ida y vuelta. Porque los chicos a veces también están necesitando ese lugar para poder hacer, ¿no? Claro, en este momento, ¿y qué pasa? Uno ve, yo no puedo hablar de candidatos ahora porque estamos en campaña, soy docente, pero depositan por ahí esperanzas en un candidato disruptivo que les va a fallar también, porque no le puede dar ninguna respuesta a ese candidato de lo que está diciendo, son cosas irrealizables. Claro. Entonces, decir, yo los veo, pero los tengo que dejar, ¿cómo voy a influir en ellos en esto? Si ellos me preguntan qué es tal cosa, yo se las contesto. Pero yo no le puedo decir, este candidato no es bueno, o aquel es malo, o aquel es mejor. Y si por de última sería tu mirada. Y yo estoy viendo y digo, ay, me tengo que morder los dedos porque no puedo hacer esto, porque no lo puedo hacer y no lo debo hacer. Y bueno, espero que me den las herramientas ellos para contarles y me pregunten cosas que después te empiezan a preguntar y decir, bueno, esto puede ser, aquello no. Entender cómo la Argentina se debate en los extremos y no llega al medio, al punto céntrico donde se concentrarían las mejores cosas, tomándolo de un lado y lo del otro. Ellos eso lo entienden fácilmente. Me dice uno, yo soy más de izquierda, muy bien, yo soy más de derecha, perfecto, ¿qué tiene de malo? Una cosa o la otra. El de derecha dice que la izquierda es una porquería y el de derecha dice, el de la izquierda dice, ellos son unos malditos que no han llevado. Y bueno, tampoco es así. Tenemos que confluir en algún lugar y respetarnos. Y bueno, yo siempre le digo, ¿qué pasa cuando uno discute? Cuando uno intercambia opiniones, grita. ¿Por qué grita? Porque no quiere escuchar. Y si vos no escuchás, no te nutrís del otro. Claro. Siempre les pongo el ejemplo, y justamente hoy vos pasás por la plaza, en épocas nuestras, ahora no sé si pasará, una pareja que está de novio, enamorado, y se hablan despacito, despacito, despacito. ¿Por qué? Porque se entienden. Porque tienen ganas de escucharse. ¿Entendés? Entonces nosotros no tenemos por qué gritar. Si queremos escucharnos, nos pasó con el aborto. ¿Cuántas discusiones vanas hubo? Eran chicanas. Era una discusión de chicaneros. Ninguno tomaba algo positivo del otro. Porque algo dicen ambos, ¿no? Bueno, en esto estamos. No, digo, en esto también pensaba en la autocrítica, ¿no? Y en esto de la responsabilidad que nos cabe a todos, ¿no? Aquellos que votamos y aquellos que están postulándose, ¿no? Digo, tanto se habla, en la previa sobre todo, ¿no? A veces hasta, si bien a veces son un poco hirientes y los mensajes son en algunos casos un poquito violentos, pero digo, a veces de eso que se habla, dice, no, voy a hacer una gestión de puertas abiertas, ¿no? Y después vemos que el poder de a poquito va alejando esa situación de la cual, no sé si lo dijo políticamente correcto en su momento y después no tenía ni la más mínima intención de hacerlo, pero digo, tenemos mucho todavía para hacer, porque digo, yo no quiero estar pensando no solamente en las próximas generaciones, quiero ver algo, obviamente, de lo que podamos hacer entre todos, ¿no? O sea, si no, es como que te ponen la mano en el hombro y decir, la típica, ¿no? El abuelo se lo dijo al hijo y el hijo se lo dijo al nieto, ¿no? Y dice, no, pero pará, en algún momento tenemos que parar la pelota y pensar cómo lo vamos a hacer, pero entre todos. Claro, cuando te hablo entre todos, te hablo desde lo individual y desde lo corporativo, ¿no? Vos preguntate nomás si la prensa es independiente. No. Y entonces revisemos, en lo que te toca a vos, revisar la prensa. Yo lo hago desde la política. El otro hablará, el gremio. ¿El gremio defiende a los trabajadores? Preguntémonos, que si el gremio se lo pregunte. Sí. ¿El docente está sentado para educar o está sentado porque es un trabajo? Que no estaría mal, pero podría ser mejor si está sentado para educar. Si puede desarrollar la vocación. Vos te convertiste en Salvador y te fuiste un día del pueblo y no volviste más y ahora sos Salvador. A ver, vamos, sentémonos a conversar, revisémonos cada uno de nosotros y pensemos de lo que estamos hablando. Entonces, si uno se pone a pensar, va a ocupar tiempo en él mismo, y si cada uno ocupa el tiempo en él mismo, vamos a dejar de acusar al otro. Y en ese pensamiento podríamos sentarnos un día y decir, bueno, yo me revisé. Sentémonos. Coy, una última. ¿Qué opinión tenés de este caso Bamonde? Que, bueno, ese es otro anoche caso. Estaba en el Consejo Deliberante, hubo una nota. Ese es otro tema interesantísimo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la ética, no con lo legal. Y la ética tiene que ver con lo que vos pensás y hacés en función de lo que pensás. Si acá estuviera gobernando Rico, sería coherente que esté Bamonde. Porque Bamonde, por lo que yo tengo tiene presunción de inocencia.
¿Está? Pero resulta que acá está la discusión que tuve con vos, cuando el intendente Bordoni se cambia de partido, pasa a un partido con una determinada ideología, ¿no? Una ideología que yo no le creo demasiado, pero se manifiesta como abanderada por los derechos humanos, un presidente que descuelga simbólicamente un cuadro de un centro de represión, y ahora resulta que ese mismo partido, ese intendente de ese mismo partido, nombra a una persona que está en el listado de represores del batallón 601 de inteligencia, y eso no le importa, pero tampoco le importa al partido que representa. Entonces, ¿representan lo que dicen representar? ¿Representan los derechos humanos? Porque ellos se adueñaron de los derechos humanos, ustedes no se acuerdan. Ahora, Frente de todos. Está bien, pero vos lo ¿O no? analizás desde un punto de vista ético, digamos. Y sí, legal, no te lo puedo decir. Tiene presunción de inocencia. Claro, bueno, pero Seguro. y pasaron 40 años, donde Bamonde fue director de establecimiento educativo, participó en Está bien que entidades intermedias, eso concejal. se supo después. Cuando se está desclasificaron bien. esas cosas, se supo después Está bien. su rol dentro de la represión. Bueno, pero ¿qué amerita en este caso? Yo, intendente, independientemente está bien, de lo ético. No amerita nada, Miguel, porque demuestra cómo son. Dicen una cosa y hacen otra cosa. Pero, Dicen defender los derechos humanos, dicen estar con las abuelas de Plaza Mayo, dicen en los actos las ve, dicen muchísimas cosas y después no les importa. Entonces, bueno, es un problema de ellos, ¿eh? No, pero Es un a ver. problema político de un partido político. A ver, yo lo que te digo es que Bamonde, Demuestra lo que son. charlando con Bamonde, en ningún momento él niega dónde estuvo. Sí. Es decir, vamos a partir de esa base. Vuelvo a insistir, estuvo desplegando distintas actividades, incluso docencia, Sí. a través del tiempo. Con todo el derecho. Por eso, digo, o sea que no es un tema de Bamonde, en definitiva. No. El sistema educativo se lo permite, se desclasifica después. Cuando se desclasifica no lo procesan. La presunción de inocencia la mantiene, la tiene, y es legal que lo sea. Y el intendente lo nombra, listo. Pero él se cambió de partido y pertenece a un partido que enarbola la bandera de los derechos humanos. Ahora, es un problema de ellos. Ahí lo tenés. Esto es lo que son.